Javier Fuentes estacionó su viejo Corolla en el pequeño espacio reservado para empleados. El brillo de los autos de lujo a su alrededor destacaba aún más el desgaste de su coche. Aún así, no importaba, estaba allí, en la empresa de sus sueños, aunque fuera solo como asistente administrativo. El apartamento que compartía con Elena estaba a 40 minutos de distancia, en un barrio donde los alquileres aún eran accesibles. Era pequeño, con manchas de humedad en el techo del baño y vecinos ruidosos, pero era el primer lugar que podían llamar suyo. Elena había transformado el espacio con su toque artístico, cojines de colores hechos a mano, cuadros pintados por ella en las paredes, plantas que crecían en macetas de cerámica que ella misma moldeaba. Algún día tendremos una casa de verdad, solía prometer Javier mientras contaban las monedas para el alquiler a fin de mes. Con un jardín para tus esculturas, él añadía, y ella sonreía. Tenemos lo que importa, respondía ella siempre con una sonrisa esperanzadora. Los viernes por la noche, cuando los compañeros de trabajo salían a bares caros, Javier y Elena compraban una pizza barata y una botella de vino en oferta. Veían películas antiguas, abrazados en el sofá, y Javier pensaba que quizá ella tenía razón. Pero durante el día, mientras organizaba hojas de cálculo y preparaba café para los ejecutivos, observaba el Imperio Hidalgo, veía los autos importados, los relojes suizos, los trajes italianos, el respeto inmediato que imponía el apellido Hidalgo, y lo deseaba. La oportunidad surgió cuando, meses después de ser contratado, Javier se quedó hasta tarde trabajando en un informe financiero que nadie había solicitado, pero que él pensaba que era importante. Quería demostrar iniciativa. Cuando todos ya se habían ido, Roberto Hidalgo, el CEO y dueño del imperio, lo encontró solo en la oficina. «Fuentes, ¿verdad?», preguntó Hidalgo, deteniéndose en la puerta. «Sí, señor». Javier se levantó de inmediato, el corazón acelerado. «¿Qué haces aquí tan tarde?», preguntó Hidalgo. «Un análisis de optimización de costos para el departamento de logística», respondió Javier, entregándole las páginas que había preparado. «He notado algunos patrones en los datos que podrían generar un ahorro significativo». Hidalgo levantó una ceja y examinó el informe durante 2 minutos, que le parecieron a Javier una eternidad. «Impresionante», dijo finalmente. «La mayoría de los asistentes solo hace lo que se les manda». «Tienes ambición». «Quiero crecer en la empresa, señor», respondió Javier. «Ven a mi oficina mañana a las 8, antes de la reunión general», dijo Hidalgo con una sonrisa enigmática. Esa noche, Javier llegó a casa tan emocionado que levantó a Elena del suelo tan pronto como ella abrió la puerta. «¿Qué pasa?». Ella se rió, sorprendida. «Hidalgo quiere verme mañana en su oficina», dijo Javier, su voz llena de entusiasmo. «Eso es increíble», dijo Elena, abrazándolo fuerte. Sabía que su esfuerzo por demostrar su valor al fin había dado frutos. «Celebramos con una cerveza barata y sueños de un futuro mejor». Javier se quedó dormido esa noche pensando en las posibilidades. Un ascenso, tal vez un aumento, finalmente podría llevar a Elena a un restaurante de verdad. Quizá incluso empezar a ahorrar para el anillo de compromiso que ella tanto merecía. A la mañana siguiente, en la impresionante oficina de Roberto Hidalgo, Javier descubrió que sus sueños eran demasiado pequeños. «Me gusta tu determinación, Fuentes», dijo Hidalgo, sirviendo café en tazas que probablemente costaban más que todo el salario mensual de Javier. «Me recuerdas a mí cuando era más joven». «Gracias, señor», respondió Javier, algo desconcertado. «Quiero ofrecerte un puesto especial», dijo Hidalgo, reclinándose en su silla de cuero. «Mi hija Laura necesitará a alguien como tú a su lado cuando se haga cargo de la empresa». Javier parpadeó, confundido. «¿Como asistente ejecutivo para ella?». Hidalgo soltó una risa. «Como esposo», dijo, y Javier sintió el café detenerse a medio camino de su boca. «Perdón, ¿qué?». Javier no podía creer lo que acababa de escuchar. «Los negocios son los negocios, Fuentes», continuó Hidalgo, con una sonrisa que mostraba una seguridad inquebrantable. «Laura es brillante, se graduó en Harvard, tiene mi instinto, pero necesita a alguien con tu hambre, tu visión práctica, alguien que no nació en cuna de oro,
que entienda el verdadero valor de las cosas. Señor, yo tengo novia, dijo Javier, sin saber si debía tomar en serio lo que escuchaba. Hidalgo desechó el comentario con un gesto. Los noviazgos de juventud son pasajeros, dijo, casi como si fuera algo irrelevante. Te ofrezco un lugar en la familia Hidalgo, director financiero en 2 años, vicepresidente en 5. Se inclinó hacia adelante, sus palabras cargadas de una promesa de poder y riqueza. Nunca más tendrás que contar monedas o conducir un coche que se cae a pedazos. La cabeza de Javier daba vueltas. Era una locura, era antiético, ¿por qué? Alcanzó a preguntar. Porque tienes algo que no se puede enseñar, dijo Hidalgo, casi con una mirada de admiración. Laura necesita a alguien como tú a su lado, no a algún niño mimado. Hidalgo sacó un contrato del cajón y lo deslizó hacia Javier. Aquí está el acuerdo prenupcial y los términos de tu ascenso en la empresa. Llévatelo a casa, piénsalo. Tienes hasta el lunes para tomar una decisión. Esa misma noche, Javier apenas pudo dormir. Elena notó su inquietud, pero él le dijo que era solo nerviosismo por la posible promoción. Sea cual sea la decisión que tomes, estoy orgullosa de ti, le dijo ella, besándolo en la frente antes de irse a su trabajo de medio tiempo en la galería de arte local. El domingo por la noche, Elena preparó una cena especial con lo que podían permitirse. Luz de velas, su mejor intento de risotto, y una conversación que, por un breve momento, los hizo sentir como si estuvieran celebrando algo mucho más grande que una simple promoción. Fue durante esa cena que Javier tomó su decisión. El lunes por la mañana, Javier firmó el contrato. El martes, terminó con Elena. La incredulidad en su voz era palpable. ¿Por qué?, le preguntó ella, con los ojos llenos de lágrimas. Conocí a otra persona, mintió Javier, incapaz de explicar la razón detrás de su decisión. Es lo mejor para los dos. Nuestros sueños son los mismos, Javier. Ella lloró, sus lágrimas cayendo con la misma fuerza que su corazón se rompía. Las cosas han cambiado, respondió él, su voz vacía de emoción. Cuando Elena se dio cuenta de que él hablaba en serio, su rostro pasó del dolor a una calma inquietante. El dinero no da la felicidad, Javier, dijo ella, mientras recogía sus últimas pertenencias del apartamento. Algún día te darás cuenta de eso. Javier cerró la puerta detrás de él sin responder. 3 meses después, Javier se casó con Laura Hidalgo en una ceremonia de gala que ocupó la portada de revistas de celebridades. 5 años después, tal como estipulaba el contrato, se convirtió en vicepresidente de Hidalgo, compañía. Su vestidor tenía el tamaño del antiguo apartamento que compartió con Elena. Su reloj costaba más que un coche de lujo, y un chofer lo llevaba a todas partes en una limusina alemana. Las reuniones se celebraban en salas con vistas a la ciudad o en jets privados. Era respetado, poderoso, y todas las noches regresaba a una mansión fría, donde su esposa, elegante y totalmente desinteresada en el más allá de las apariencias públicas, apenas notaba su presencia. Dormían en habitaciones separadas, cenaban en silencio cuando coincidían sus agendas, y sonreían para las cámaras en eventos sociales. Una de esas noches, mientras bebía whisky solo en la terraza de su mansión, Javier contempló la ciudad iluminada a sus pies. Tenía todo lo que el dinero podía comprar, todo lo que siempre creyó desear, pero faltaba algo esencial. En sus momentos más honestos consigo mismo, Javier sabía exactamente qué era, la sensación de pertenencia que sentía en aquel pequeño apartamento con una mujer que lo amaba por lo que era, no por lo que poseía. El peso de sus decisiones lo aplastaba más que cualquier responsabilidad corporativa. El precio del éxito, descubrió Javier, era mucho mayor de lo que jamás imaginó. Los 5 años de matrimonio con Laura Hidalgo habían transformado a Javier Fuentes en un hombre que su antiguo yo apenas reconocería. El joven de origen humilde que soñaba con la riqueza ahora vestía trajes italianos hechos a medida, relojes suizos que costaban lo mismo que un coche económico, y frecuentaba círculos sociales que antes solo veía en revistas de celebridades. La mansión en la que vivía tenía 12 habitaciones, 7 baños, una piscina olímpica, una cancha de tenis,
y un jardín que requería 5 jardineros para mantenerlo. Laura había decorado cada centímetro con piezas de diseño exclusivo y arte contemporáneo costoso, no por gusto personal, sino porque era lo que se esperaba de la familia Hidalgo. La rutina de la pareja estaba meticulosamente planificada. Se reunían para desayunar 3 veces por semana, cuando sus agendas lo permitían. Acudían juntos a eventos sociales cuidadosamente seleccionados, donde los fotografiaban como la pareja perfecta en público, intercambiaban sonrisas ensayadas y roces calculados, pero en privado apenas se hablaban. Estaré en Nueva York hasta el jueves, informó Laura una mañana mientras revisaba su tableta durante el desayuno. Luego me voy a Londres para la gala de la fundación. Tú debes presentarte en la cena de los Whittaker el viernes. Ve solo, pero asegúrate de mencionar mi trabajo con las organizaciones no gubernamentales de niños desfavorecidos. Javier asintió mientras leía el periódico financiero. Tengo una videoconferencia con Tokio el viernes por la noche. Cancelala, dijo Laura sin alzar la vista. Los Whittaker tienen conexiones con el senador Gálvez. Los necesitamos para el proyecto de expansión en el este. Laura siempre hablaba de nosotros cuando se trataba de la empresa, aunque era Javier quien la administraba realmente. Roberto Hidalgo, su suegro, le había entregado el control operativo de la empresa 3 años atrás, conservando solo el título de presidente del consejo. Javier había demostrado su valía triplicando las ganancias anuales y expandiendo el imperio Hidalgo a nuevos mercados. El acuerdo que había hecho se cumplía, al menos en el ámbito financiero, pero la parte no escrita sobre la felicidad o la realización personal nunca volvió a mencionarse. Esa tarde, Javier regresó más temprano de la oficina. Una reunión importante se había cancelado y aprovechó la rara oportunidad para revisar algunos documentos en casa, lejos del bullicio constante de la Torre Hidalgo. Al entrar por la puerta principal, notó un movimiento inusual. Herrera, el mayordomo, conversaba con la ama de llaves cerca de la escalera principal, luciendo ligeramente contrariado. ¿Algún problema?, preguntó Javier, entregando su abrigo a uno de los empleados. Señor Fuentes, dijo Herrera, enderezándose. No lo esperábamos tan pronto. Tenemos una situación con la nueva empleada de limpieza. ¿Nueva empleada de limpieza?, preguntó Javier, alzando una ceja. No solía involucrarse en la contratación del personal del hogar. Ese era territorio de Laura. Sí, señor, respondió Herrera. Rosa renunció ayer y la agencia envió hoy a una sustituta. La señora Hidalgo dio su aprobación por teléfono, pero hay un detalle: la mujer trajo a sus hijos. Al parecer, la niñera les canceló en el último momento. Normalmente no lo permitimos, pero la señora Hidalgo lo autorizó, dadas las circunstancias. Está bien, mientras no interfiera con su trabajo, dijo Javier, tratando de restarle importancia. Hay otro detalle, añadió la ama de llaves. La señora Paredes tiene gemelos, un par de niños muy enérgicos. Le prometí a la madre que podrían quedarse en la sala de descanso del personal, pero quizás quiera establecer límites más claros ahora que estará en casa. Javier hizo un gesto con la mano, restándole importancia. Si Laura lo aprobó, me parece bien. ¿Dónde está la nueva empleada ahora? Terminando el papeleo en la sala de administración, respondió Herrera. ¿Desea que la llame para que la conozca? Javier pensó en negarse. No solía interactuar con el personal de limpieza, pero algo lo hizo cambiar de idea. Sí, por favor, estaré en la oficina de la planta baja. 10 minutos después, mientras Javier revisaba correos electrónicos, oyó un golpe en la puerta de su oficina. Adelante, dijo sin levantar la vista de la pantalla de su portátil. Señor Fuentes, comenzó Herrera, esta es Elena Paredes, nuestra nueva empleada de limpieza. Javier alzó la mirada, más por cortesía que por interés. El mundo se detuvo. De pie junto a Herrera, estaba Elena, su Elena, 5 años mayor, con el rostro un poco más delgado y el cabello más corto, pero inconfundiblemente ella. Llevaba un uniforme sencillo de limpieza y sostenía de la mano a 2 niños idénticos que parecían tener alrededor de 4 años. Elena parecía tan sorprendida como él. Su rostro perdió todo color,
y Javier pudo ver cómo sus manos apretaban ligeramente las de los niños, como buscando apoyo. «Es un gusto conocerlo, señor Fuentes», dijo ella, mecánicamente, con la voz temblorosa, contradiciendo sus palabras. Herrera, ajeno a la tensión que llenaba la sala, continuó: «La señora Paredes viene muy bien recomendada por la agencia. Excepcionalmente, hoy tuvo que traer a sus hijos. Los niños son muy enérgicos, pero cumplen con las reglas. Puedo asegurarle que serán responsables con su trabajo». Javier apenas escuchaba, su mente estaba en otra parte, fijada en los niños. Era como ver fotos de su propia infancia, la misma forma en la cara, la misma barbilla con ligera hendidura, los mismos ojos. La similitud era tan impactante que sintió la garganta seca. ¿Cómo se llamaban? No podía resistir la necesidad de preguntar. «¿Cómo se llaman?», preguntó, mirando a los niños con una voz que sonó extraña, incluso para él. Elena se tensó visiblemente, pero uno de los niños respondió sin vacilar: «Yo soy Mateo, y él es Lucas», dijo señalando a su hermano. «Tenemos 4 años». Javier sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Lucas era el nombre de su difunto padre, a quien había perdido siendo muy niño. Mateo era el nombre del abuelo de Elena, de quien ella estaba muy cercana. «¿Herrera?», dijo Javier, tratando de mantener la voz controlada. «¿Podrías dejarnos a solas un momento?». El mayordomo parecía confundido. «Solo unos minutos, señor, para discutir los detalles del trabajo de la señora Paredes». «Sí, solo unos minutos», insistió Javier. Herrera salió de la oficina, cerrando la puerta tras de sí, y el silencio se instaló en la sala como una presencia palpable. Los niños miraban curiosos, de Javier a Elena, percibiendo la tensión sin comprenderla. Elena se agachó a la altura de los niños. «Mateo, Lucas, ¿por qué no van con la señora Wilson a la cocina? Estoy segura de que puede prepararles algo de comer», sugirió Elena con voz suave, pero firme. «Pero mamá», comenzó uno de los niños. «Por favor», insistió Elena, con una calma que escondía una evidente preocupación. «Solo por unos minutos». Cuando los niños salieron acompañados por la ama de llaves, Elena finalmente enfrentó a Javier. Su postura cambió, el nerviosismo dio paso a una firmeza defensiva. «Necesito este trabajo, señor Fuentes», dijo ella con formalidad, su voz tensa pero controlada. «No sabía que sería en esta casa cuando la agencia me contrató, pero necesito el empleo». Javier, aún procesando la sorpresa de encontrarse con Elena después de tanto tiempo, asintió sin decir una palabra. «Lo puedo asegurar», continuó Elena, «seré profesional. Cumpliré con mi labor sin interferir en su rutina, y normalmente no traigo a mis hijos. Fue solo una emergencia hoy». «¿Cuántos años tienen?», preguntó Javier, escuchando su propia voz, que sonaba extraña, distante. Elena dudó un momento, como si sopesara cuánto revelar. «4», respondió finalmente. El silencio que siguió fue denso, cargado de preguntas no formuladas y respuestas no ofrecidas. Javier notó cómo Elena evitaba su mirada, como si hubiera secretos que no estaba lista para compartir. «Estaba embarazada cuando te dejé», pensó Javier, calculando mentalmente, aunque probablemente ella no lo supiera aún. «Solo necesito saber si puedo quedarme con el empleo», dijo Elena, al fin. «Trabajar sin que esto sea complicado. Podemos mantener la distancia, solo 2 adultos que tienen un pasado, pero que siguieron caminos distintos». La frialdad pragmática de Elena lo sorprendió. No había lágrimas ni acusaciones dramáticas, solo una mujer intentando sobrevivir y cuidar a sus hijos. «Por supuesto que puedes quedarte con el trabajo», respondió Javier, algo atónito. «Yo no interferiría con eso». «Gracias», dijo Elena, acomodándose el uniforme como intentando recuperar algo de dignidad profesional. «Los niños no saben nada de ti, específicamente, solo que tienen un padre que no está presente. No me pareció justo que crecieran creyendo que no eran lo suficientemente importantes». Las palabras golpearon a Javier como flechas certeras, y el peso de las decisiones que había tomado en los últimos 5 años lo aplastó aún más. La riqueza acumulada, el poder y el vacío cada vez mayor se hicieron demasiado evidentes para él. Elena continuó:
sin dejar de observar a Javier, quien ya no podía escapar del peso de sus propias decisiones. Trabajé en 3 empleos los primeros años, dijo, con un tono que ahora tenía un matiz de amargura. Noches sin dormir por los cólicos, citas médicas que apenas podía pagar, todo sola. Sobrevivimos sin ti, no necesitamos empezar a depender ahora. Antes de que Javier pudiera responder, se oyó un golpe en la puerta. Era Herrera, visiblemente incómodo al interrumpir la conversación. Disculpe, señor. Hay una llamada importante desde la oficina. El señor Hidalgo está en la línea. Javier dudó un instante, su mirada aún fija en Elena. Voy a atender, dijo finalmente. Señora Paredes, puede empezar su trabajo. Hablaremos de sus horarios después. Elena asintió con rigidez y salió de la sala sin decir nada más, dejando a Javier con una avalancha de pensamientos y emociones que no podía procesar. El resto del día, Javier apenas logró concentrarse. Llamadas importantes, correos electrónicos urgentes, todo parecía insignificante comparado con lo que acababa de descubrir. Cuando llegó la noche, se dirigió a su oficina privada y cerró la puerta. En el silencio de la habitación, tecleó el nombre de Elena Paredes en su computadora, buscando información. Encontró pocas referencias, una exposición en una pequeña galería comunitaria de hace años, un perfil profesional modesto en una red social, que mencionaba trabajos como asistente de galería y más recientemente, servicios de limpieza, nada que indicara la prometedora carrera artística que él sabía que ella soñaba. Un artículo de un periódico local hablaba de un programa de asistencia a madres solteras, y mostraba una foto de Elena con los gemelos, entonces de aproximadamente 2 años. Parecía cansada, más delgada de lo que él recordaba, pero sonreía con orgullo a sus hijos. El pie de foto mencionaba sus dificultades para equilibrar el trabajo y la crianza sin apoyo familiar. La culpa se instaló en su estómago como una piedra, mientras él acumulaba millones y se movía en ambientes de poder y lujo. Elena luchaba por criar a 2 hijos sola. Sus hijos. Javier pasó la noche entera sentado en su oficina privada, mirando la foto impresa de aquel artículo. Por primera vez en 5 años, sintió algo más allá del vacío habitual, una mezcla de arrepentimiento, vergüenza y una determinación creciente. No sabía cómo, pero necesitaba acercarse a esos niños, necesitaba conocerlos, aunque Elena se resistiera, aunque significara enfrentarse a Laura y al imperio de apariencias que había construido con tanto cuidado. Era una segunda oportunidad que no sabía si merecía, pero que no podía dejar escapar. 2 semanas pasaron desde que Elena empezó a trabajar en la mansión Fuentes Hidalgo. 2 semanas de encuentros tensos en los pasillos, miradas furtivas y un silencio cargado de preguntas sin responder. Elena cumplía sus funciones con eficiencia profesional, apareciendo y desapareciendo como una sombra, siempre manteniendo distancia. Javier la observaba desde lejos, incapaz de ignorar su presencia en la casa o el asombroso parecido entre él y los gemelos, que a veces la acompañaban cuando no había con quién dejarlos. Cada vez que veía a los niños, algo se agitaba dentro de él, una mezcla de curiosidad, duda y un sentimiento inquietante que no podía definir. Esa mañana, Javier encontró a Herrera en el pasillo que llevaba a la cocina. Señor Fuentes, si me lo permite, comenzó el mayordomo. La señora Wilson mencionó que la situación de la señora Paredes es complicada. Parece que tiene problemas con su vivienda actual. El edificio donde vive será demolido para construir un condominio. Javier intentó no mostrar su interés inmediato, pero el mayordomo continuó. Estamos considerando ofrecerle el anexo de servicio. Está desocupado desde que se jubiló el antiguo jardinero. Sería conveniente para todos, dado que a menudo ella tiene que quedarse hasta tarde. Pero, por supuesto, necesitamos su aprobación y la de la señora Hidalgo. Javier dudó apenas un segundo. Aprobado, dijo con firmeza. ¿Y la señora Hidalgo? Está en Milán hasta fin de mes, señor. Yo me encargaré de hablar con ella después. Más tarde ese día, Javier observó discretamente desde su ventana mientras Elena y los niños llegaban con sus pocas maletas. Mateo y Lucas corrían por el jardín, explorando el nuevo espacio con el entusiasmo típico de su edad. Elena parecía preocupada,
mirando con frecuencia hacia la mansión principal, como temiendo lo que significaba esa mudanza. A la mañana siguiente, Javier salió a correr por los extensos terrenos de la propiedad, algo poco habitual en él. Al pasar por el jardín trasero, vio a los gemelos jugando cerca del pequeño anexo donde ahora vivían. «Miren, es el hombre importante», gritó uno de ellos, Lucas, señalando con entusiasmo hacia Javier. Javier redujo la velocidad, deteniéndose a unos metros. «Buenos días», dijo, sin saber bien cómo hablar con niños. El otro niño, Mateo, se acercó menos tímido. «Tienes una casa muy grande», exclamó, mirando la mansión. «Sí, es demasiado grande, en realidad», respondió Javier, sintiendo una extraña incomodidad. «¿Por qué necesitas una casa tan grande si solo vives con la señora bonita de las revistas?», preguntó Lucas con la brutal sinceridad de un niño. Antes de que Javier pudiera responder, la puerta del anexo se abrió y apareció Elena. Su rostro palideció al verlos hablando. «Niños, vengan a desayunar», dijo con firmeza, pero sin alzar la voz. «Pero mamá, estábamos hablando con el hombre importante», protestó Lucas. «Ahora», insistió Elena, en un tono que no admitía discusión. Los niños se fueron corriendo hacia adentro, dejando a Javier y Elena solos en el jardín. Un silencio incómodo se instaló entre ellos. Javier finalmente rompió el silencio. «No tienes que preocuparte», dijo. «No les dije nada». «¿Nada sobre qué?», replicó Elena con una mirada intensa. Javier suspiró, dándose cuenta de lo mucho que había cambiado. «No podemos seguir así, viviendo bajo el mismo techo y fingiendo que no hay un elefante en la habitación». «¿No vivimos bajo el mismo techo?», respondió Elena, cruzando los brazos. «Yo estoy en el anexo del personal. Y, por cierto, gracias por el ofrecimiento. Fue oportuno dadas mis circunstancias». Javier la miró fijamente. «Sé a lo que te refieres. Pero quiero saber la verdad, Elena. ¿Por qué no me lo dijiste antes?». Elena guardó silencio por un momento, como si estuviera sopesando sus palabras. «Porque mi vida, Javier, ya no está definida por ti. No necesito que entres en ella solo porque ahora te sientes culpable». El tono de Elena había cambiado. Ahora su voz era más tranquila, pero llena de dolor. Javier sintió el peso de cada palabra que había dicho. No había justificación para sus acciones, y algo dentro de él comenzó a derrumbarse. «Lo sé», dijo Javier, su voz baja y grave. «Lo siento, Elena, lo siento mucho». Elena lo miró con unos ojos que ya no guardaban rencor, pero sí una firme determinación. «No quiero que los niños vivan en un mundo de mentiras. Ellos merecen la verdad, y, si me vas a ayudar, lo harás sin esperar algo a cambio». Javier la miró, sintiendo que lo que Elena le pedía era más grande que cualquier cosa que hubiera enfrentado en toda su vida. «Te prometo que no los abandonaré de nuevo». Elena asintió, un gesto de aceptación, pero sus ojos seguían siendo cautelosos. «Lo demostrarás, no con palabras, sino con hechos». Esa tarde, Javier fue a la librería de la esquina, como parte de su nueva rutina, buscando algo de paz en la normalidad de su día a día. Mientras caminaba por las estrechas calles, pensaba en todo lo que había perdido y en lo que aún podía ganar. Los días siguientes a su conversación con Elena pasaron de manera tranquila, aunque con un aire tenso en la mansión. Javier había comenzado a ajustar su rutina, llegando a casa más temprano, pasando tiempo en los jardines o buscando excusas para estar cerca del anexo donde los gemelos solían jugar. Cada vez que los veía, sentía un nudo en el estómago, pero también un anhelo profundo por formar parte de sus vidas. Una tarde, mientras Javier recorría la mansión, vio a Mateo en el jardín trasero. El niño estaba solo, sentado en el suelo con un cuaderno de dibujo. Javier se acercó con cautela, sin querer interrumpir demasiado el espacio de ese niño tan lleno de energía y curiosidad. «¿Qué dibujas, campeón?», preguntó Javier con suavidad. Mateo levantó la vista y sonrió tímidamente. «Estoy dibujando un dinosaurio», dijo, mostrando su cuaderno. Era un tiranosaurio azul, claramente dibujado con mucho cuidado, con detalles que no cabían en un niño de su edad. «Es un buen dibujo», comentó Javier, observando los detalles de la figura. «Mi mamá me enseñó a dibujar», dijo Mateo, con la inocencia propia de su edad.
Ella es la mejor artista del mundo. Javier sonrió, pero en su interior, un peso comenzó a formarse. Recordó lo que había sido Elena, su pasión por el arte, y cómo había dejado sus sueños atrás para criar a sus hijos sola. ¿Te gustaría que ella volviera a hacer cuadros grandes?, preguntó Javier, sintiendo que esa pregunta surgía por sí sola. Sí, dijo Mateo con una seriedad inesperada. Yo quiero que mamá vuelva a hacer cuadros grandes. Dice que cuando seamos más grandes, lo hará. Javier sintió un nudo en el pecho. Esa pasión que Elena había dejado atrás lo golpeó con fuerza. Ya no solo era el arrepentimiento por lo que le había hecho, sino también por el sueño que ella había tenido que abandonar para sobrevivir. Llora, me gustaría ayudarla, dijo Javier, casi sin darse cuenta de lo que estaba diciendo. Quiero ayudarla a que vuelva a pintar. Mateo sonrió, sin saber el verdadero significado de sus palabras. Gracias, Javier, dijo con sinceridad. A veces mamá dice que no puede, que tiene que trabajar mucho, pero yo sé que es la mejor. Javier respiró hondo, viendo al niño con una mezcla de tristeza y esperanza. Sabía que las palabras de Mateo, aunque simples, reflejaban un amor incondicional hacia Elena, y era ese amor el que Javier necesitaba redescubrir, no solo por ella, sino por la vida que realmente quería tener. Esa misma noche, Javier llamó a Elena. Aunque ella había estado reservada, había algo en su corazón que le decía que debía hacer el esfuerzo. No podía seguir viviendo con esa sensación de vacío que lo acompañaba. Elena, quiero hablar contigo, dijo Javier por teléfono, sobre los niños, sobre ti. Ella lo escuchó en silencio por unos momentos antes de responder con suavidad. ¿De qué quieres hablar, Javier? Quiero hacerlo bien, quiero ayudar. No solo con lo que necesitas ahora, sino también con lo que siempre quisiste, dijo él, con más convicción de la que creía tener. Elena suspiró, con una mezcla de sorpresa y duda. No sé si pueda confiar en ti otra vez. Javier cerró los ojos, sintiendo el peso de sus propias palabras. Lo sé, pero voy a demostrarlo, no solo con promesas, sino con hechos. Quiero que sepas que, pase lo que pase, no me iré esta vez. El silencio en el teléfono fue pesado, pero algo en la voz de Elena comenzó a suavizarse. Es un paso, Javier, dijo ella, un paso, nada más, veremos qué pasa. Gracias, murmuró Javier, con un leve suspiro de alivio. Los días siguientes transcurrieron con una naturalidad sorprendente. Lo que antes parecía imposible ahora fluía con cierta facilidad. El apartamento de Javier se había convertido en el centro de un nuevo ritual familiar. Los fines de semana, Elena y los niños llegaban a su casa, con mochilas llenas de ropa para pasar el día. Poco a poco, los niños comenzaron a quedarse a dormir con más frecuencia. Los cepillos de dientes aparecieron en el baño, las pijamas se almacenaron en la segunda gaveta del armario, y los juguetes de Mateo y Lucas se esparcieron por toda la sala. Nadie hablaba abiertamente sobre esa transición, pero todos la sentían, como si decirlo en voz alta pudiera romper el encanto frágil que los envolvía. Tenemos una sorpresa para ustedes, anunció Javier una mañana de domingo, casi un mes después de que Mateo fuera dado de alta del hospital. Los cuatro estaban sentados en la mesa de la cocina, compartiendo un desayuno sencillo de panqueques y fruta. ¿Un perro?, preguntó Lucas de inmediato, con los ojos brillando de emoción. ¿Un dinosaurio?, sugirió Mateo, su imaginación corriendo tan rápido como siempre. Javier se rió. Nada tan dramático, respondió, disfrutando de su entusiasmo. En realidad, se trata de la librería. Elena alzó una ceja, intrigada. ¿La librería? Sí, continuó Javier, sonriendo. A Sara le encantó tu idea de organizar talleres de arte para niños. Quiere empezar el mes que viene, y me ofreció un espacio en el fondo de la tienda para que lo uses como estudio cuando no haya eventos. Elena se quedó inmóvil, sorprendida, con la taza de café a medio camino. ¿Un estudio para mí?, dijo, casi sin creerlo. No es gran cosa, aclaró Javier, viendo la expresión en su rostro. Es solo una sala con buena luz natural, pero pensé que podría ser un lugar para que retomes la pintura, sin presiones, solo un espacio tuyo. Los niños miraron a Javier, luego a Elena, sintiendo la importancia del momento,
aunque no entendieran del todo el impacto de sus palabras. ¿Volverás a hacer cuadros grandes, mamá?, preguntó Mateo, recordando algo que Elena le había dicho años atrás. Elena parpadeó rápidamente para contener las lágrimas que amenazaban con salir. No lo sé, a lo mejor, comenzó, con la voz temblorosa, antes de que se interrumpiera a sí misma. Empezaré con algo pequeño, tal vez. Javier sonrió con ternura. Te lo mereces, Elena, siempre te lo mereciste. Lucas, impaciente con la charla de adultos, interrumpió con una pregunta más. ¿Podemos ir al parque ahora? Javier rió. Claro, campeón. Terminen el desayuno primero. Mientras los niños competían por ver quién comía más rápido, Elena miró a Javier con una intensidad que lo hizo contener el aliento. Gracias, murmuró ella, con una sinceridad que le hizo sentir que estaba reconstruyendo algo mucho más grande que simplemente recuperar lo que habían perdido. El cambio fue gradual, pero constante. Elena empezó a visitar el pequeño estudio en el fondo de la librería 2 veces por semana, mientras los niños estaban en la escuela. Al principio, solo organizaba materiales, mezclaba colores y hacía bocetos, pero Javier a menudo la encontraba sumida en su propio mundo, con manchas de pintura en los dedos y una concentración tan profunda que lo fascinaba. Los talleres de arte infantil de los sábados se convirtieron en la actividad estrella de la librería. La forma en que Elena trataba con los niños, firme pero cariñosa, su habilidad para sacar creatividad incluso de los participantes más tímidos, hizo que los padres del barrio hicieran fila para inscribir a sus hijos. La librería, antes pequeña y modesta, ahora se llenaba con la energía y la creatividad de los más jóvenes. Los padres agradecían a Elena por su paciencia y dedicación. A menudo, después de las clases, Javier encontraba a Elena en su estudio, completamente absorta en lo que estaba creando. El apartamento de Javier, que antes era solo un espacio vacío de lujo sin alma, se convirtió en un verdadero hogar. Las visitas de los niños, inicialmente supervisadas con mucha precaución, ahora ocurrían con naturalidad. A veces, Elena se unía a ellos, creando pequeños momentos familiares que Javier atesoraba más que cualquier cosa material. El romance entre Javier y Elena avanzaba con su propio ritmo, delicado. Había pequeños roces, la sal en la mesa, dedos que se rozaban al lavar los platos, miradas que duraban un segundo más de lo necesario. Había un acuerdo tácito de no precipitar nada. La confianza, una vez rota, necesitaba reconstruirse lentamente, ladrillo a ladrillo, y ambos estaban decididos a construir algo que perdurara. Una tarde, mientras Mateo y Lucas ayudaban a Javier a organizar libros en la librería, Mateo, con la sorprendente claridad de un niño que observa más allá de lo visible, preguntó: ¿Cuándo vas a vivir con nosotros de verdad? Javier parpadeó, sorprendido por la franqueza de la pregunta. Bueno, nosotros, tartamudeó, sin saber exactamente cómo responder. Porque sería más fácil, continuó Mateo con una lógica infantil que los adultos a menudo no comprenden. Así no tendríamos que llevar ropa de un sitio a otro y podríamos tener un perro. Javier se rió, aliviado por la simplicidad de la pregunta. Eso es algo de lo que debemos hablar con mamá. Para los adultos es complicado. ¿Por qué?, insistió Lucas con energía. Si se quieren, ¿por qué es complicado? Javier miró a los gemelos, tan pequeños pero tan sabios en su visión directa de la realidad. A veces, aunque las personas se quieran, necesitan tiempo para arreglar las cosas, explicó con cuidado. Tu mamá y yo nos hicimos daño en el pasado. Estamos aprendiendo a confiar de nuevo. Mateo asintió, asimilando la idea. Es como cuando Lucas rompió mi camión de bomberos y me enojé mucho, pero luego lo perdoné. Javier sonrió, impresionado por la comparación. Algo así, sí, pero un poco más complicado. Los adultos siempre lo complican todo, suspiró Lucas con un dramatismo que solo un niño pequeño podía tener. Lo sé, amiguito, dijo Javier, acariciando su cabeza. Esa noche, después de que los niños se durmieron, Javier le contó la conversación a Elena. Estaban sentados en el pequeño sofá de la sala, con las manos entrelazadas, un gesto que había comenzado a ser natural entre ellos. Ellos tienen razón, ¿verdad?, dijo Elena, mirando a Javier.
Estamos complicando algo que quizás sea más sencillo de lo que creemos. Javier la miró sorprendido. ¿Qué quieres decir? Elena respiró hondo. Quiero decir que tal vez sea hora de dejar de tener miedo, de volver a confiar, de ser la familia que ellos merecen, que todos merecemos. Javier sintió que su corazón se aceleraba. ¿Estás segura? No quiero precipitarme. Yo nunca estaré 100% segura de nada, respondió Elena con una pequeña sonrisa, pero estoy dispuesta a arriesgarme por ellos, por nosotros. Javier le acarició el rostro con ternura. Te amo, Elena, nunca dejé de amarte. Lo sé, susurró ella. Yo también. Se besaron, con una calma profunda y segura, sabiendo que este paso que daban juntos era solo el principio de algo que estaban construyendo con cimientos más fuertes que el dinero o el estatus. Estaban construyendo sobre la verdad, el perdón y la determinación compartida de valorar lo que realmente importaba. Al día siguiente, mientras Elena acomodaba a los niños en sus camas, Javier se quedó solo en el balcón mirando las estrellas. Pensaba en el camino tortuoso que lo había llevado hasta allí, la mansión, el éxito, todo lo que había perdido materialmente, y, sin embargo, todo lo que había ganado en su vida personal al recuperar lo que realmente importaba. Unas semanas después, Javier se encontraba en la oficina de Laura, firmando los documentos del divorcio. Laura no había mostrado sorpresa, siempre había sido calculadora, sabía que tarde o temprano Javier terminaría tomando una decisión. Ella, sin embargo, no estaba dispuesta a dejarlo ir sin luchar. ¿Lo has pensado bien, Javier?, le preguntó Laura con una sonrisa fría. Todo lo que estás dejando atrás, no es algo que cualquiera pueda dejar ir fácilmente. Javier asintió, mirando los papeles sobre la mesa. Ya lo he pensado, Laura, y lo estoy eligiendo. Qué triste, dijo ella, mientras firmaba los documentos con una rapidez que revelaba su indiferencia. ¿Todo esto por una mujer de limpieza y 2 niños? Pensé que eras más inteligente. Javier guardó silencio, su mirada fija en la firma de Laura. No me arrepiento de mi decisión, dijo finalmente, sin levantar la cabeza. Laura se levantó, ajustando sus prendas con cuidado. Entonces, hasta aquí llegamos, dijo con una sonrisa torcida. Te llevas lo que quieras, Javier, pero recuerda, nunca serás un hidalgo. Javier respiró hondo, dejando que esas palabras se desvanecieran en el aire. En ese momento, se dio cuenta de algo, ya no necesitaba el apellido Hidalgo para ser alguien. Él ya había encontrado su lugar en el mundo, y no tenía que demostrarle nada a nadie. A la tarde siguiente, Javier llegó al pequeño apartamento que ahora compartía con Elena y los niños. Estaba cansado, pero contento. Cuando entró, los niños corrían por el pasillo, jugando con los juguetes que ya se habían establecido como parte de su nuevo hogar. Elena estaba en la cocina, preparando la cena. No era un lugar de lujo, pero era un lugar lleno de amor, risas y momentos verdaderos. Hola, papá, dijo Lucas, corriendo hacia él con los brazos abiertos. Javier se agachó, abrazando a su hijo con fuerza. Hola, campeón, respondió con una sonrisa genuina en su rostro. Mateo, con su dibujo en la mano, se acercó a él también. Mira, papá, hice este para ti, dijo con una gran sonrisa. Javier miró el dibujo, una casa pequeña, pero acogedora, con figuras de palitos tomadas de la mano. En la parte inferior, con una letra imperfecta, decía, nuestra familia. Javier sintió un nudo en la garganta. Ese dibujo significaba más que cualquier mansión o cuenta bancaria llena de dinero. Era el símbolo de lo que realmente importaba en su vida, su familia, su verdadero hogar. Esa noche, mientras se sentaban todos a la mesa a cenar, Elena se levantó para servir más comida. Javier la miró y le sonrió. Gracias por darme una segunda oportunidad, Elena. Gracias por ser parte de esto. Elena, con una mirada suave, respondió, no lo hice solo por ti, Javier. Lo hice por nosotros, y por ellos. Los niños reían y conversaban animadamente mientras Javier, Elena, Mateo y Lucas compartían una cena sencilla, pero llena de significado. Por primera vez en años, Javier sentía que había encontrado lo que realmente había estado buscando, no un imperio de poder y riquezas,
sino una familia que lo aceptaba por lo que era, y no por lo que tenía. Mientras miraba a su alrededor, Javier entendió que, aunque había perdido muchas cosas, había ganado mucho más: el amor verdadero, la oportunidad de ser padre y de estar presente en la vida de sus hijos, y la libertad de ser él mismo. Somos una familia de verdad, pensó Javier, sonriendo para sí mismo mientras observaba a su alrededor, y por primera vez en mucho tiempo, se sintió verdaderamente rico. ¿Qué les ha parecido el video, chicos? ¿Qué parte les ha gustado más y cuál menos? Si pudieran hacer algo diferente, ¿qué cambiarían? Si te ha gustado, no olvides dejar tu like, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal. Eso ayuda mucho a que el canal crezca y podamos traer más contenido como este. Gracias por el apoyo.